Afecciones quirúrgicas de párpado y pestañas en perros y gatos. La estructura del párpado se caracteriza porque es una estructura sencilla, pero sobre ella van, digamos, montados numerosas estructuras glandulares y estructuras anatómicas que sufren algún desarrollo patológico que va a, digamos, a ser muy importante su estudio, y fundamentalmente porque muchas veces puede afectar la estructura que ellos protegen, que es el globo ocular. Como debemos recordar de que los párpados superior e inferior son dos repliegues cutáneos superior e inferior que se encuentran ubicados por delante de la abertura palpebral, digamos, del globo ocular, y tienen la función fundamental proteger al globo ocular, como así también la de provocar la distribución de la película lagrimal, que va digamos, a lubricar a la córnea, función importantísima. Con respecto a su estructura, que es conveniente hacer un repaso rápido de la misma para poder ubicarnos en su patología, debemos decir de que el párpado es como dijimos anteriormente, es un repliegue cutáneo, está ubicado en superior, inferior y por delante del globo ocular, y presenta, digamos, un tapiz de epitelio estratificado queratinizado, compuesto por una piel que recubre su cara anterior, debajo del cual existe un tejido celular subcutáneo. En la parte media se encuentra una estructura muscular representando al músculo auricular del párpado, luego se continúa otra vez con un tejido celular subcutáneo, y además por detrás de ese tejido celular subcutáneo, en el párpado superior, existe un esqueleto fibroso que es el tarso. Horadado en ese tarso existen orificios que van a ser ocupados por la glándula de meibomio, que es importante tener presente porque es una de estas glándulas que sufren alteraciones patológicas, que la vamos a ver en este capítulo. Posteriormente existe la conjuntiva palpebral, que es la que entra en contacto directo con el globo ocular. Sobre el borde libre del párpado, que es un borde libre que es plano, van a estar insertadas las pestañas, que son pelillos, digamos, de estructura rígida, que deben tener una implantación, digamos, normal para el párpado superior, de la siguiente manera: se dirigen hacia abajo y hacia afuera, y en el párpado, digamos, en el párpado inferior se dirigen hacia arriba y hacia adelante. Cuando esta inserción de estas pestañas, que se encuentran insertadas sobre el borde anterior del borde libre del párpado, se alteran, van a ocasionar una patología, porque van a estar dañando o van a estar en contacto con la córnea, produciendo un daño importante a la misma, desencadenando una patología que vamos a estudiar más adelante. Además, digamos, relacionado con la pestaña, existen las glándulas sebáceas o de 6, formando digamos, la estructura de ese aparato pilosebáceo, que desencadena patología relacionada con las glándulas, como así también las otras glándulas sudoríparas, que se llaman glándulas de Moll, que cuando digamos, se infectan estas glándulas, tanto la de 6 y de Moll, van a desencadenar, digamos, una patología conocida, ¿no es cierto?, que es el orzuelo u ordeolum superficial. Mientras que la glándula de meibomio, que está ubicado, digamos, en las cavidades de la glándula tarsal, de la estructura tarsal, van a desencadenar una patología cuando sufren algún proceso séptico o alguna alteración de su eliminación, que se denominan también orzuelo interno o chalación. Es decir, de que esto es importante, este repaso, para que ubiquemos las estructuras anatómicas que sufren alguna alteración patológica y que forma parte de la patología de los párpados y la pestaña. Con relación a las afecciones de párpado y pestaña, lo vamos a dividir en afecciones congénitas y adquiridas. Las congénitas son las siguientes: el ectropión, el entropión, el anquilobléfano y el simbléfano, las alteraciones de la pestaña, el coloboma y el epicanto o pliegue nasal del pequinés.
Con relación al estropión, el estropión se define como la eversión del borde libre del párpado junto con las pestañas y afecta al párpado inferior. Y es menos frecuente esta patología que el entropión. Con relación a su etiología, se dividen en causas congénitas y adquiridas. Las congénitas están relacionadas con razas, digamos que se presenta en razas de perros que presentan un gran desarrollo cutáneo y grandes orejas péndulas a ambos lados de la cabeza, como el caso del cocker. También, con relación a la patología adquirida, nosotros vamos a ver de que existen las siguientes causas que van a desencadenar esta patología. Hay un entropión cicatricial, un entropión senil, un paralítico, un entropión espasmódico y un estropión de tipo mecánico. Con relación a los estropiones cicatriciales, están relacionados con las lesiones que se producen en el borde libre del párpado, que al cicatrizar y al retraer esa cicatriz, evierten el borde libre del párpado. Con referencia a, al estropión senil, está relacionado con pacientes de una edad avanzada, los pacientes gerontes, que pierden el tonismo típico del músculo auricular del párpado y que esa pérdida de tonismo va a permitir la eversión del borde libre del párpado. También, cuando se producen la parálisis del nervio facial o del séptimo par craneal, se van a producir eversiones del borde libre del párpado que van a ser de origen o van a ser de origen adquirida. También cuando se desarrollan, estropiones espasmódicos, estando relacionados los mismos con procesos sépticos inflamatorios de la conjuntiva que al ser estimulado por esos procesos sépticos o inflamatorios, producen la contracción del músculo auricular del párpado, produciendo la eversión del borde libre del párpado. También algo que es frecuente, que aparezcan tumores en el párpado inferior. Esos tumores muchas veces adquieren o toman un desarrollo bastante marcado, ocasionando en forma mecánica la eversión del borde libre del mismo. Los síntomas, como ustedes se imaginarán, al ser una eversión del borde libre del párpado, estará representado por la exposición de la conjuntiva, que se va a encontrar congestiva. Va a haber una epífora porque el punto lagrimal va a estar evertido y no va a captar la lágrima que cae en el canto medial, y por lo tanto se va a derramar por el ángulo interno, el ángulo interno o canto medial del globo ocular. Va a haber una epífora marcada a consecuencia de que no es drenado por los puntos lagrimales que no se encuentran en su ubicación natural. La mucosa conjuntiva, como dijimos, palpebral, va a estar muy congestiva e hipertrófica. Las alteraciones de la posición del borde libre del párpado va a ser lo que van a determinar, podríamos ir hasta el diagnóstico de la final de la patología. Acá ustedes observan que esta patología en un perro de la raza cocker, que como dijimos es de gran desarrollo cutáneo, con desarrollo de ambas orejas péndulas y de gran tamaño a ambos lados de la cabeza. Eso produce, al tener un gran desarrollo cutáneo, y más la oreja péndula a ambos lados y de gran tamaño de la cabeza, la eversión del borde libre del mismo. Esta patología no es muy frecuente, y al producirse la eversión del borde libre del párpado, te van a ver de que se exterioriza la mucosa, que se presenta congestiva, con una pequeña secreción que la mayoría de las veces es de este tipo, es decir, una secreción de tipo catarrán. Acá vemos otro paciente de la raza cocker que presenta una eversión del borde libre del párpado, también con una pequeña secreción catarrán. El tratamiento únicamente admite el tratamiento médico aquel estropión que tiene un origen espasmódico, producto de un proceso inflamatorio séptico en la mucosa conjuntival, a base de antibiótico y también de anticongestivo. Es conveniente o se podría indicar
colirio con corticoides, pero previamente es absolutamente necesario realizar la prueba de la fluoresceína para ver de que la córnea no presenta lesiones y hacer un control permanente de que no aparezcan lesiones corneanas, porque en ese momento se tendrían que, digamos, detener el suministro de colirio con corticoides. Ese tratamiento a base de colirio con antibiótico duraría 7 días. En caso de que no responda a ese tratamiento, directamente se debe recurrir al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en dos técnicas. Una consiste en eliminar en forma triangular un trocito de piel que limita la eversión del borde libre del párpado y luego se une con puntos de sutura separados. De esa manera se tensa el borde libre del tercer párpado y se vuelve a su ubicación natural. O bien, hacer una acantotomía lateral, eliminar en forma triangular un trozo de piel, la cantidad suficiente como para tensar y eliminar la eversión del borde libre del párpado, y luego se realiza sutura a puntos separados. Esta tiene una pequeña ventaja, que la sutura y el tratamiento queda un poquito, digamos, relegado fuera del área corneana, no hay contacto con el área corneana del paciente. Acá ven ustedes esa técnica, que es la que uno utiliza, es decir, se hace la acantotomía lateral, se elimina una porción triangular de piel, calculando la cantidad de piel que se vierte, y luego se hace la sutura con puntos separados y se da por terminada la cirugía. En este caso se operaron ambos ojos. El entropión. El entropión es la inversión del borde libre del párpado y su pestaña. Es una afección que se presenta con más frecuencia que el ectropión. Etiológicamente se divide en dos: las de etiología congénita y la de etiología adquirida. Las congénitas están relacionadas con raza, con globo ocular pequeño y con gran desarrollo cutáneo, como es el Rottweiler, el Gran Danés, el Doberman. Y hay una raza, miren, el Shar-Pei, que se ha introducido hace poco, digamos, como una raza de manejo habitual, que tiene prácticamente el 100% de sus perros tienen este tipo de patología. Con respecto a las aficiones adquiridas, las que se caracterizan, son más características, son la de origen cicatricial y espasmódico. La de origen cicatricial está relacionada con alguna herida que afecta al borde libre del párpado y que al cicatrizar y en su proceso de retracción se retrae, invirtiendo el borde libre del párpado conjuntamente con sus pestañas. Y el espasmódico se relaciona a un proceso inflamatorio que puede ser séptico, digamos que haya ocasionado algún proceso conjuntival o una conjuntivitis que por estimulación del mismo produce la retracción del músculo orbicular del párpado, provocando la inversión del borde libre del párpado con sus pestañas, desencadenando este entropión, que sería un entropión espasmódico y adquirido. Los síntomas son mucho más severos, mucho más graves, y hay que estar con mucho cuidado ante su sospecha, porque produce lesiones que son de importancia, digamos, y que se va a manifestar a nivel de la córnea del paciente. Es decir, de que son pacientes que tienen, como dijimos anteriormente, sintomatología más severa con relación también al ectropión. Esos síntomas están relacionados con la alteración de la posición del borde libre del párpado. Va a haber un blefarospasmo, va a haber también una fotofobia porque va a estar afectada la uvea, y eso va a ocasionar un rechazo de la luz, porque la luz va a provocar un estímulo doloroso sobre la uvea que va a provocar el cierre de la abertura palpebral. Va a haber un aumento de la secreción, que es purulenta, la mayoría de las veces se contamina, a diferencia del ectropión, que la mayoría de las veces es catarral. Acá ya es purulenta. Es decir, de que tiene una sintomatología mucho más severa a la que hay que darle importancia de inmediato. Generalmente produce gran molestia en el paciente, lo que se traduce en síntomas tales como el frote contra la alfombra. Va a haber también una epífora, porque se va a alterar y se van digamos, a los conductos
se van a volver impermeables por la secreción, la característica de la secreción que es muy espesa, purulenta, y además van a ocasionar un gran desarrollo, un gran proceso inflamatorio en la zona, provocando inflamación de los puntos del canal nasolagrimal, por lo que no se va a producir la eliminación de la secreción y se va a transformar eso en una epífora en el canto medial del globo ocular. Eh, Depilando, esa cantidad digamos, de secreción depila a veces la zona ubicada por debajo del canto medial, lo que va a estar orientando también la antigüedad, en muchos casos, de la lesión. También ese depilado va a existir en el borde libre del párpado en casos crónicos porque se encuentra invertido y en un estado humectable permanente, lo que produce la pérdida del pelo y muchas veces de las pestañas del borde libre del párpado. Y también va a existir, y eso hay que estudiarlo de inmediato, porque esto es lo más grave, la presencia de lesiones corneanas como úlceras de córnea, la que, vuelvo a repetir, es el síntoma quizás más importante que nosotros debemos prestar más atención, porque es un síntoma grave que puede provocar lesiones severas hasta con la pérdida de la visión o del globo ocular debido a una irritación o un proceso séptico desencadenado por este entropión. Ahí ustedes ven, miren, nosotros dijimos que el ectropión era propio de los cocker, y acá vemos un cocker que tiene una sintomatología característica de un entropión, secreción abundante, purulenta, hay una conjuntivitis muy marcada. Fíjense que hay una queratitis superficial, ya hay toda la córnea está tomando un ligero aspecto lechoso, producto de una inflamación superficial de la misma. Y la secreción, una secreción abundante, purulenta, formando costras, ¿ven?, en todo el globo ocular, y por supuesto una conjuntiva muy irritada. Eso se debe a que se produce una inversión del borde libre del párpado, que es la que se pone en evidencia luego de provocar la eliminación, digamos la limpieza con solución fisiológica de la zona. Y ahí ustedes pueden observar la estructura corneana, que se caracteriza porque perdió la transparencia, tiene un aspecto ligeramente lechoso y no permite ver con claridad la estructura que se encuentra ubicada por detrás, como la úvea, es decir, el iris. También, como consecuencia de la irritación del borde libre del párpado, van a desencadenar procesos irritativos severos sobre la córnea, desencadenando úlceras de córnea, las que se pueden poner en evidencia, digamos, mediante la fluoresceína. Esto es lo que hay que tener muy presente, muy en cuenta y tratar de detectar, porque son lesiones graves, severas, que pueden provocar un daño enorme en el globo ocular. También dijimos de que había blefarospasmo. Ese blefarospasmo se origina como consecuencia de la presencia de un cuerpo extraño representado por la pestaña, que por inversión del borde libre del párpado penetra en el espacio palpebral, originando un proceso, una molestia, que se traduce por un cierre de la abertura palpebral. Y fíjense, acá ven este paciente que se limpió y se ve en el borde inferior, digamos que existe una ligera área de depilación, y que ese párpado, es párpado conjuntamente con su pestaña, la que invierte y desencadena una molestia que va a provocar un blefarospasmo. También va a tener fotofobia, y esta fotofobia está relacionada con procesos dolorosos que se producen como consecuencia de una lesión corneana, que es una úlcera, en este caso una úlcera superficial, que fíjense ustedes que se profundiza ese proceso inflamatorio y va a afectar a la úvea, que acá está representado por una intrincada red vascular que demuestra de que la inflamación es profunda, afectando a la úvea, es decir, al iris. Ese iris, una vez que está inflamado, esa úvea inflamada, ante el estímulo digamos, del sol, que el iris debe responder provocando la apertura y el cierre de ese músculo que es el iris. Por supuesto que eso, ante el estímulo de la luz, produce dolor. Entonces el paciente cierra la abertura palpebral y tiene como una aversión a la luz, fenómeno que se denomina fotofobia, que, vuelvo a repetir, se origina como consecuencia de estímulos dolorosos provocados por la luz a una úvea que está inflamada, y que esa inflamación produce
digamos, dolor en el paciente, más si es estimulado por los rayos de luz y que digamos, se manifiesta ese dolor por una fotofobia, es decir, el cierre de la abertura palpebral. El tratamiento médico está relacionado con los, digamos, con los entropiones espasmódicos que se producen durante un tratamiento durante 7 días, que si no responde debemos recurrir al tratamiento quirúrgico. Ese tratamiento médico, digamos, es utilizado digamos, en conjuntivitis sépticas que provocan digamos, una irritación en el párpado y que ocasionan la retracción espasmódica del músculo auricular, desencadenando un entropión de tipo espasmódico. Durante 7 días, si no responde, directamente se realiza el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, la técnica más común es la de Hot-Celsus, y que consiste en extirpar un trozo de piel correspondiente al área de inversión palpebral. Y de esa manera se va a provocar se va a provocar, ¿no es cierto?, de esa manera la colocación en su posición natural, normal, otra vez, del borde libre del párpado, eliminando la persistente presencia de las pestañas que van a entrar en contacto con la córnea, ocasionando una gran molestia en el paciente. Entonces se elimina en forma elíptica un trozo de piel correspondiente a toda la zona que se invierte del borde libre del párpado. Ahí ven ustedes este paciente que dijimos nosotros que los Rottweiler, por ser un paciente de ojos pequeños, con un gran desarrollo cutáneo, presentan esta patología con frecuencia. En este caso, ustedes observan que existe un borde libre, digamos, inferior invertido, para lo cual, por supuesto, se somete a una anestesia general, se limpia la zona, se hace un depilado muy rápido, ¿no es cierto?, y con cuidado, porque ese es un detalle importante. Sí, con una tijera, con mucho cuidado se depila, digamos, pero no en exceso, porque el párpado responde muchas veces con un proceso inflamatorio, es decir, se irrita con mucha facilidad si queremos hacer, digamos, la depilación más profunda. Entonces, con mucho cuidado y con una tijera se depila la zona para evitar de que se desencadenen procesos inflamatorios rápidos, y esos procesos inflamatorios van a modificar anatómicamente la zona quirúrgica y nos puede traer una complicación en el momento de la maniobra quirúrgica. Por eso se depila, se limpia profundamente, se depila con una tijera y luego se hace levemente una antisepsia de la zona, por supuesto, como se prepara quirúrgicamente la zona, y se interviene. Ahí ven ustedes que en este caso particular, ni bien empezó a aparecer los síntomas del entropión, el propietario hace la consulta, por lo que ustedes van a ver de que no existen síntomas, digamos, de úlcera de córnea, pero sí van a ver la inversión del borde libre del párpado y la presencia de una primera secreción, la primera secreción que se produce, que es la de tipo catarral, no purulenta todavía. Pero ahí se nota perfectamente bien la inversión, incluso la depilación del borde libre del párpado debido a la humectación a la que se haya permanentemente sometida a esa zona, que desprenden los pelos de ese área. Luego se tienden los campos operatorios, que fíjense ustedes que no se utiliza pinza de Bacau, sino que se trata de mantener únicamente apoyado el campo, porque las pinzas de Bacau a veces pueden irritar la zona y la zona se inflama con mucha digamos, facilidad. Luego se toma el pliegue, lo más práctico, mire, tomar el pliegue con una pinza hemostática de la zona correspondiente al entropión, es decir, la zona que se invierte, se calcula, y se deja pinzado digamos, unos segundos, y luego se realiza el corte eliminándose con una tijera. Esta es la forma más práctica de provocar, digamos, la eliminación de este borde, de este tejido cutáneo en forma elíptica, porque la zona es difícil manejarlo si uno pretende hacerlo con la eliminación con bisturí. Pero de esta manera es la forma más práctica de hacerlo. Ahí se eliminó en la forma elíptica de la piel, se cohiben todas las hemorragias que existen en la zona, y luego se colocan los puntos de sutura. Hay un detalle importante. Generalmente la eliminación digamos,
es la distancia que existe entre la incisión y el borde libre del párpado para hacer la incisión. De todo lo que he consultado, a mí me ha dado porque cuando más cerca se hace el borde libre del párpado, la acción de tensión y digamos, de reubicación del borde libre del párpado es, digamos, más eficiente. Pero por supuesto que hay un límite. Ese límite sería 2 a 3 milímetros del borde por debajo del borde libre del tercer párpado. A ese nivel se realiza la eliminación y se hace la eliminación elíptica digamos, de la piel y se colocan puntos separados. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Esa incisión se hace sobre la zona del entropión a 2 o 3 milímetros por debajo del borde libre del tercer párpado. Y luego se sutura con puntos separados. Posteriormente, el primer día postoperatorio, lo que van a encontrar ustedes a veces alguna pequeña secreción que se tiene que eliminar con una limpieza y inflamada la zona. Dijimos que la zona reacciona ante cualquier irritación o ante cualquier estímulo con un proceso inflamatorio. Bueno, el hecho de haber colocado la pinzado la piel, indudablemente que origina un proceso irritativo muy marcado que va a provocar la inflamación de la piel de la zona. Por lo tanto, vamos a tener esa respuesta que no nos debe a nosotros, digamos, preocupar como que fue una eliminación exagerada del párpado, simplemente que fue un proceso inflamatorio producto del pinzamiento del área. Con respecto a una patología que se puede presentar, que no es tan común, que es el entropión en el canto lateral. El entropión en el canto lateral que, digamos, se resuelve mediante la realización de una eliminación de piel en forma de una V acostada. Esa inversión a nivel del canto lateral del borde libre del párpado va a ocasionar, digamos, un entropión muy marcado que va a provocar muchas veces algún inconveniente con respecto a la decisión quirúrgica, pero no debe ocasionarle, digamos, no debe ser ningún problema porque lo único es muy sencilla su resolución, ya que se elimina, digamos, mediante una eliminación en forma de V del canto lateral a 2 o 3 milímetros del borde libre del párpado en forma de V acostada de un trozo de piel. Miren, acá en este caso particular vamos a ver un ejemplo que no son comunes encontrar, es la presencia de un entropión, además de existir otra patología en ese párpado, la más importante era una entropión cicatriciana en el borde libre del párpado inferior, lo que ocasiona una gran irritación en el globo ocular que digamos que consiste justamente en la presencia de una úlcera superficial de gran tamaño en la córnea. Esto requiere un tratamiento rápido a efecto de que esa úlcera de córnea no se profundice.